estaba a 23 y estuvimos más de un año con un precio bastante congelado. ¿Qué está Sí, pasando con el gas y qué es el argumento del aumento? bueno, el gas, como ustedes saben, ya hace un año que ya no hay más un precio establecido por la Secretaría de Energía, ya los precios ya son desregulados desde prácticamente desde inicio del año pasado, incluso antes, pero digamos, los precios ya son, no hay un precio fijo para todo el país, los precios van fluctuando de acuerdo a la época del año, a la cantidad de, digamos, oferta-demanda y por supuesto a los costos, ¿no? Que es lo más sensible en este caso. Como ustedes saben, el gas tiene varios componentes. Por un lado está la materia prima, que en el mundo ha subido entre un 30 y un 100% en los últimos 30 días. Por otra parte, el otro componente importante tiene que ver, y Argentina por supuesto al ser productor y es un commodity, igual que cualquier commodity, esto se mueve automáticamente. Por otro lado está el otro componente que es muy importante, que es la logística. La Argentina tiene la mayor parte de la producción se produce en Bahía Blanca, casi un 65%, 70% del gas, y ese gas desde ahí hay que transportarlo después en camiones y en granel, digamos, después hay que fraccionarlo, envasarlo, después se vuelve a transportar en camiones o camionetas en los distintos lugares, y como ustedes saben, el gasoil, que es el que mueve los camiones de la logística, subió casi más de un 20% en los últimos 30 días. Asimismo, hay que sumarle también el tema laboral, de la mano de obra. También nosotros tenemos una paritaria que ajusta por inflación automáticamente y teníamos ya cláusulas establecidas de 9% de aumento en el mes pasado y 9% este mes, con lo cual esa combinación de factores hace que, bueno, los precios lamentablemente hayan subido. Esperemos que todo esto se limite, digamos, sobre todo el tema del conflicto, ¿no? El conflicto de Medio Oriente, porque, como para que la gente entienda, estamos hablando entre un 20 y un 30% del gas licuado y de otros combustibles salen por ahí, eso está virtualmente parada esa producción y esa salida, y eso hace que hoy el mundo tenga precios totalmente alocados, ¿no? en los combustibles, y nosotros por suerte tenemos, por nuestra infraestructura, por los recursos que tiene nuestro país, no nos falta combustible, pero hay países del sudeste asiático, particularmente India, China, pero sobre todo India, están en situaciones muy críticas, ¿no? Porque el gas que ellos usan, para que tengan idea, nosotros en Argentina hay casi 20 millones de argentinos que usan gas licuado de petróleo, ellos tienen 1.500 millones de habitantes, el 70% o más usan gas licuado de petróleo, y lo que nosotros consumimos en un año ellos lo consumen en menos de un mes, y sus reservas están casi críticas, con lo cual la situación en el mundo ya casi ni siquiera pasa por el precio, sino pasa por hay producto o no hay producto. Claro, y ahí, bueno, Argentina tiene una ventaja, parece ser competitiva, que ha logrado colocar de manera extraordinaria cargamento de GLP a la India, valores muy altos, Sí. Y eso tiene un correlato en el precio interno, en el local, en el precio de la señora que va esta mañana a comprar una garrafa, digamos, el hecho de que sea negocio, más negocio exportar que el mercado nacional. Y es buena pregunta, Diego. La verdad es que eso lo manejan los productores. Eh, los productores tienen, digamos, dos precios básicamente. Lo que se llama el precio spot, que es el precio así de emergencia, que es este que le han vendido a la India, que es más del doble del precio que se vende históricamente en Argentina, justamente porque es un precio de emergencia. Y después el precio de contrato de mediano o largo término, que es un precio más estable, pero que igual fluctúa, no es que es un precio totalmente estable, si se mueve con los mercados internacionales. Entonces, ese precio, evidentemente, a medida que el precio internacional sube, acá sube. Pasa un poco lo mismo que le pasa a la soja o al trigo, al maíz, cuando sube el precio, o la carne, cuando sube el precio internacional, acá también sube. Digamos, tal vez no en la misma proporción, pero tiene un movimiento. Pero tiene un movimiento, es decir, efectivamente tiene un movimiento. Después, si se puede mitigar, sí, hay formas de mitigar eso. Es decir, obviamente que hay mecanismos, y
A ver, tanto a nivel nación como a nivel provincia, todos recaudan cuanto más se vende. Es decir, la nación con las restricciones de exportación cobra un dinero. Y después también se cobra un dinero, las provincias con los ingresos brutos también cobran dinero cada vez que se traspasa el producto de una mano a otra y obviamente si los gobiernos, tanto nación como provincia, decidieran morigerar las uvas, podrían bajar impuestos. Bajar impuestos, cosa que no lo hacen. Y en el caso del gas licuado, ¿tiene retenciones el hecho de exportar esa empresa que exporte? Que no es YPF, por ahí son otras las empresas que están exportando gas, no tiene la exclusividad YPF, digamos. No, YPF exporta, pero exportan otros también, exporta Mega, exporta TGS, nombres que para la mayoría de la gente no son conocidos, pero Mega es una planta enorme que YPF es socia, donde se separa el gas natural que viene por un gasoducto de la zona de Vaca Muerta, Neuquén, se separan lo que se llaman los líquidos, que son el butano y el propano, y la gasolina, y el butano va a las garrafas, el propano va a los cilindros y los tanques. TGS lo mismo, recibe el gas de un gasoducto, que es Transportadora de Gas del Sur, y ahí lo separa en Bahía Blanca, y YPF también, pero en refinerías, lo separa en refinerías, lo exporta, y hay otros también exportadores, y sí hay retenciones, sí, el gobierno cobra una retención de la exportación, con lo cual si el precio sube, también gana más dinero, recauda más dinero. El Estado. El Estado. La empresa que vende por un precio excepcional, pero a su vez el Estado porque cobra un porcentaje de retenciones, le cobra un impuesto por exportar, digamos. Exactamente. Y el tema es dónde va ese impuesto, porque algunos pueden decir, bueno, que lo destinen a subsidiar, un término que en este gobierno no es buena palabra, al mercado interno, pero no hay... No lo hay. No, a ver, por ahí lo más lógico sería hacer un fondo estabilizador, más que subsidiar, porque el subsidio es como una frazada corta, después llega un momento que no es imposible de sostener. Y ya pasó. Claro, exactamente. Entonces, fíjese que cuando pasaba nos quedamos sin energía. Llega un momento cuando el precio va tendiendo a la baja, la demanda tiende infinito, ¿no? Entonces... y desactiva la intención de inversión de las empresas. Exactamente. Por eso, por ahí lo más apropiado con un esquema de este tipo podría ser un fondo de compensación trimestral o semestral, de manera tal de ir limando estos picos, estos sobresaltos que hay, y aplanando un poco la curva de los precios, más que nada, ¿no? Claro. Es decir, usar eso para aplanar la curva. Cuando baja, digamos, es como una alcancía, digamos, en un momento uno la usa, pero después en otro momento la pensina, digamos. Entonces se va aplanando la curva y no hay sobresaltos tan grandes. Eso se podría, pero es una política pública, hay que hacer, que estaría interesante tal vez, y lo mismo en esa política que podría hacer la nación, podrían adherir algunas provincias y se podría crear un fondo de estabilización, digamos, para evitar estas oscilaciones tan bruscas, ¿no? Es una posibilidad, por supuesto, pero bueno, esperemos que esto, como vamos a querer creer las noticias de Estados Unidos, de que esto se termina rápido, y si se termina rápido... El tema es que cuando aumenta un producto como es el gas, difícilmente baje. Supongamos que el horizonte es que el conflicto se soluciona, se acuerda, lo que sea, pero después bajarlo del precio a que llegó el combustible va a ser muy difícil. Sí, a ver, en el mundo la realidad es que combustible sobra, digamos, paradójicamente sobra, no es que falta. Lo que sucede es que en este momento de golpe falta un 30%, y la producción, los puertos, los barcos, no se pueden adecuar de la noche a la mañana o en 30 días a un 30% de faltante. Haga de cuenta usted que hay un supermercado que está lleno de productos, pero en vez de tener 10 cajeras tiene uno solo o 3. Entonces producen largas colas y a la gente le está faltando productos, no porque no haya en el supermercado, porque no hay cómo evacuar esa cantidad de productos de otros lugares, principalmente de Estados Unidos, que es hoy el principal lugar del mundo. La ventaja que tiene Argentina en esta tragedia mundial, digamos, de esta guerra,
es que Argentina tiene producto, por supuesto está haciendo la infraestructura, no de ahora, ya la viene haciendo hace tiempo, pero ahora está cristalizándose esa infraestructura para poder aumentar la exportación. Argentina hoy se calcula que puede haber una balanza positiva de todo lo que exporta versus lo que importa energía de 11.000 millones de dólares este año, pero que si los precios siguen así puede llegar hasta incluso hasta 20.000 millones de dólares. Pero el mundo no puede adecuar tan rápido porque claro, no tiene esa capacidad. Entonces, por eso los precios son muy altos. La ventaja que tiene Argentina es que tiene el producto, la infraestructura está en construcción, pero ya se está exportando. Y la otra ventaja que tenemos, a diferencia del resto de los países productores, incluido Estados Unidos, que nosotros no tenemos que pasar ni por el canal de Panamá, ni por el canal de Suez, ni por el estrecho de Hormuz. Entonces, nosotros estamos, a pesar de estar lejos, estamos en una zona sin conflicto, sin guerra, y con una posición para los fletes que no hay posibilidad de ningún tipo de bloqueo, como ha sucedido ahora, y que ahora está por suceder en lo que sería el Mar Rojo, digamos, que es el otro lado del Golfo Pérsico, ¿no? La costa, digamos, el otro lado de la península arábiga. Entonces ellos ahora están en una situación todavía más complicada, entrando en una situación más complicada, y eso, el mundo está tomando nota de eso, y se da cuenta que no puede poner todos los huevos en una sola canasta y tiene que diversificar su oferta energética, y Argentina aparece como uno de los pocos lugares que puede, de Sudamérica diría que es el único prácticamente, porque Venezuela está, según un congreso que tuvimos la semana pasada de gas licuado de petróleo, está por lo menos a 10 años de retomar un volumen de producción interesante, que podría ser el otro lugar de producción importante, ¿no? Entonces, en Sudamérica, Argentina es el único que aparece visiblemente como una alternativa. La contracara, como bien hablábamos, Diego, es obviamente los precios suben, acá también se encarece, como también se encarece cuando suben los precios del agro, ¿no? Pues la soja o del trigo, de lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, es una moneda de dos caras, ¿no? Es decir, pero por supuesto que yo creo que posibilidades públicas se pueden llegar a implementar una política que no distorsione los mercados, pero que al mismo tiempo genere una suerte de estabilidad, pero al mismo tiempo aprovechar este viento de cola que se viene, que la cantidad de riqueza que se puede generar para el país y la infraestructura del país. Es un poco como sucedió a principios de 1900, cuando Argentina aprovecha toda la producción agrícola con la industrialización, las primeras máquinas, los ferrocarriles, y Argentina se convierte en uno de los 7 países más ricos del mundo, ¿no? Cascales, gracias por atendernos como siempre, y estaremos atentos a ver cómo evoluciona algo que sucede muy lejos allá en el mundo, pero que nos afecta acá en nuestra economía cotidiana, en este caso por el tema combustible. Gracias, Cascales. No, al contrario, hasta luego. Pedro Cascales, presidente de la